Ahora vamos a ver el proceso de movilizar el equipo del proyecto. ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué maneras debe realizarse la movilidad del equipo del proyecto? Naturalmente, conforme considera la norma PMBOK. Este proceso es de confirmación de la disponibilidad de los recursos humanos y obtención del equipo necesario para el proyecto. Quiere decir que el proceso de movilizar el equipo del proyecto está relacionado con realizar la evaluación, con realizar el estudio de la disponibilidad del recurso de la mano de obra y cómo obtener este equipo necesario para el proyecto. En la movilización del equipo deben ser considerados los siguientes factores. El gerente del proyecto debe negociar con eficacia para obtener los recursos humanos necesarios para el proyecto. Quiere decir que debe preocuparse de que se asigne, se contrate, se obtenga el recurso humano adecuado conforme se ha establecido en el plan de gestión de recursos humanos. Dejar de movilizar los recursos humanos necesarios puede comprometer el éxito del proyecto. Es obviamente importante eso, porque si en vez de contratar, por ejemplo, un ingeniero de minas adecuado para gestionar la parte de operación de mina, contratamos un ingeniero que no es de la especialidad o no tiene experiencia en el área, probablemente podría tener algunos problemas que finalmente existe la posibilidad de comprometer el éxito del proyecto. Por lo tanto, es necesario que el gerente del proyecto asigne las personas o gestione para que las personas que van a ser contratadas sean las más adecuadas posibles. Sin embargo, puede existir en algunas zonas donde el emprendimiento se va a realizar ciertas restricciones de carácter económico o designaciones a otros proyectos. Puede existir otros proyectos que estén absorbiendo el recurso humano que se necesita en ese proyecto o no hay disponibilidad. Por lo tanto, en esos casos, el gerente del proyecto puede designar recurso humano con menor competencia, desde que no afecte el objetivo del proyecto. Lógicamente que aquí en esta parte será necesario analizar con seriedad, con profesionalismo y concluir de que no existiría problemas mayor si contratáramos una persona que tiene menor competencia, pensando en que se podría capacitar, se podría ganar experiencia, se puede entrenar, se puede formar para que él en el momento de tener esas calificaciones tomar la posición como se esperaba en el proyecto. Bien, movilizar el equipo del proyecto requiere entradas, quiere decir que informaciones, documentos, trabajos previos, como por ejemplo el plan de gestión del proyecto, que sería el plan general, el marco general de gestión del proyecto. Es importante también considerar los factores ambientales de la empresa y en este caso sumamente importante porque probablemente si nosotros pensamos en proyectos nuevos, los recursos humanos que vamos a tomar no son todavía partes integrantes de la empresa o del proyecto. Será necesario interactuar con el ambiente exterior de forma que desde ahí es que vamos a obtener ese recurso humano. Por lo tanto, los factores ambientales de la empresa son importantes contar como una información básica. Por otro lado, también es necesario ver los activos de procesos organizacionales. Quiere decir, de qué forma está estructurada la organización empresarial de forma a que pueda encarar esta situación de la movilidad del equipo del proyecto. Entonces, evaluar si está adecuadamente o no. Por lo tanto, esa información será útil para nosotros realizar este proceso de movilizar el equipo del proyecto. Como técnicas y herramientas utilizadas para este fin, está la parte de la predesignación, o sea que nosotros podemos realizar reclutamiento y selección y podemos designar provisoriamente la predesignación de recurso humano. El otro aspecto es la negociación, que siempre aparece cuando se trata del manejo de la gestión de personal. Quiere decir que tenemos que negociar en todo aspecto,
porque el recurso humano que va tiene diferentes condiciones, diferentes situaciones en el aspecto, digamos, personal, en el aspecto de remuneración, en el aspecto de la atención de salud ocupacional, etcétera, o salud propiamente, en fin, es necesario realizar una negociación, que es una herramienta para movilizar el equipo del personal. Luego, la contratación. Contratar, considerar los lineamientos fundamentales de qué manera o cuáles son las condiciones, cuáles son las cláusulas de parte del proyecto y de parte del contratado. Cómo se va a realizar la contratación, en qué condiciones. Eso es una herramienta. Y luego también puede ser útil el aspecto de los equipos virtuales. Actualmente está de moda. Hay muchos lugares, en muchas empresas que tienen, por ejemplo, sistemas de entrevista virtual. Puede realizar una entrevista de un recurso humano que está en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, en la entrevista puede evaluar si conviene o no conviene. Y ese tipo de empresas no están interesados en contratar solo de la zona local, regional o nacional, sino puede ser llamado un personal de cualquier país del mundo con el requisito que cumplan los requisitos que está exigiendo la empresa. Finalmente, movilizar el equipo del proyecto da como resultados los denominados salidas, que será expresado en la asignación del personal del proyecto. Quiere decir que ya personal que está asignado para cada una de las actividades del proyecto definido. Y movilizar el equipo del proyecto también comprende el calendario de recursos. Quiere decir que cronogramado en cuanto se refiere a la convocatoria, selección del personal, etcétera, en qué momento se van a realizar las contrataciones. Bueno, no siempre se realizarán las contrataciones en forma simultánea unos con otros. Otros se requieren antes y otros después y otros tal vez un poco más frente. Por lo tanto, tiene que existir calendario de recursos humanos. Finalmente, con todo esto, el resultado también será la actualización del plan de gestión del proyecto. Se realizará una actualización más relacionado a este proceso de movilizar el equipo del proyecto. Proceso de movilizar el equipo de proyecto se puede visualizar un poco mediante esta figura, donde precisamente tiene el input Tools and Techniques, que es decir, herramientas y técnicas, y outputs, salidas. El proceso, la ejecución del proceso en sí, está representado en el rectángulo que está en el medio, que está referido a lo que ya se dijo, a la parte de la preasignación, a la parte de la negociación, a la parte de la contratación y a la parte de utilización medios virtuales para el proceso de movilizar el equipo del proyecto. Como input vamos a requerir el plan de gestión de personal, vamos a ver los roles y responsabilidades de las funciones que deben cumplir en cada uno de los puestos. Es necesario tener el programa de la organización del proyecto, cómo está el programa de la ejecución de las actividades, y conforme a eso salen lógicamente los requerimientos o necesidades de contar con recurso humano. También es necesario ver de qué manera está la evaluación o cómo está estructurado el aspecto organizacional propiamente de la empresa. Luego es necesario considerar en ese aspecto empresarial los aspectos ambientales, los aspectos circundantes al proyecto. Luego, como salida, tendremos la parte más importante, que será la asignación de recursos humanos a cada una de las actividades del proyecto. Luego será como resultado también la disponibilidad de esos recursos y finalmente actualización del plan de gestión del proyecto. Este esquema también se puede representar a través de este diagrama de flujo de la propia norma PMBOK, donde indica precisamente ese flujo de datos de entradas y salidas, con la particularidad que la norma incluye que existen informaciones internas al sistema de la gestión de recursos humanos del proyecto y existen informaciones externas a este sistema. Para movilizar el equipo, la norma considera, como podemos ver en el diagrama de flujo, desde 4.2 del plan de gestión del proyecto, como información necesitamos relacionado
al plan de recursos humanos que servirá como input, como información de entrada. Por otro lado, también necesitamos la parte de la evaluación del sistema, del proceso organizacional interno y también los factores ambientales externos al sistema empresarial. Luego, utilizando las técnicas adecuadas, como se han indicado, se cumple con el proceso de movilizar el equipo del personal y como resultado vamos a tener la asignación del recurso humano a cada una de las actividades del proyecto. Por otro lado, tenemos también como información el calendario de recursos. Estas dos informaciones de salida, que son producto del proceso movilizar el equipo del proyecto, pueden ser útiles o son útiles conforme la norma para la gestión del equipo, recurso humano del proyecto y también para el desarrollo, para la elaboración, estructuración de los grupos de trabajo, de los equipos de trabajo. Finalmente también para realizar la estimativa del recurso para cada una de las actividades, la estimativa de la duración del tiempo, importante también este aspecto, cuánto tiempo va a demorar en este proceso de la movilización del equipo del proyecto. Luego, el desarrollo de los cronogramas y determinación del presupuesto del proyecto. Por lo tanto, está relacionado esta parte de movilizar el equipo de personal del proyecto con aspectos de entrada y también relacionado con procesos de salida. El resultado de la acción movilizar el equipo del proyecto se puede detallar a través de tres aspectos. Designaciones de personal del proyecto. El personal del proyecto estará listo cuando las personas apropiadas hayan sido designadas por métodos descritos anteriormente. La documentación de esas designaciones puede incluir, por ejemplo, un directorio del equipo del proyecto, memorándums para miembros del equipo e inclusiones de nombres en otras partes del plan de gestión del proyecto, como organigramas, cronogramas, etc. Por lo tanto, esto corresponde a la parte de la designación del personal del proyecto, que en el fondo que resultaría siendo la parte importante porque ahí ya contaríamos con el recurso humano que deseábamos para que el proyecto se pueda ejecutar normalmente. Otro aspecto, calendario de recursos. Los calendarios de recursos documentan los periodos de tiempo durante los cuales cada miembro del equipo del proyecto puede trabajar en el sistema, en el proyecto. La creación de un cronograma confiable depende de un buen entendimiento de los conflictos del cronograma de cada persona, incluyendo vacaciones y compromisos con otros proyectos que puede tener él, para documentar con precisión la disponibilidad de los miembros del equipo que estamos pretendiendo. Por lo tanto, esa parte es lo correspondiente a calendario de recursos. Y finalmente, la tercera parte es la actualización en el plan de gestión del proyecto. Los elementos del plan de gestión del proyecto que pueden ser actualizados incluyen, entre otros, plan de recursos humanos, por ejemplo, cuando las personas específicas son designadas para cumplir papeles y responsabilidades del proyecto, tal vez no exista una correspondencia exacta entre los requisitos de personal indicados en el plano de recursos humanos y la persona que se pretende contratar. Por lo tanto, el resultado de la acción de movilización del equipo del proyecto, ¿no?, está reflejado en estos tres puntos. Otro aspecto, desarrollar el equipo del proyecto, es el proceso de mejora de competencias, interacción de ambiente adecuado para mejorar el desempeño del proyecto. Es decir, desarrollar el equipo de recurso humano naturalmente estará orientado a mejorar de que el elemento, de que el recurso humano que participará en el proyecto aporte de la mejor manera posible en el mejor desempeño del proyecto. El objetivo de la gestión del proyecto relacionado a recursos humanos está en eso. Por lo tanto, si tenemos un recurso humano con una competencia determinada, podemos mejorar su competencia pensando en que habrá mejoría
en el desempeño del proyecto. El gerente del proyecto debe estar en condiciones para identificar, para construir, mantener, motivar, liderar e inspirar el equipo del proyecto para alcanzar el mayor desempeño posible y cumplir adecuadamente los objetivos del proyecto. Quiere decir que si hablamos del gerente del proyecto, tendrá cualidades muy importantes, cualidades que puedan permitir precisamente todo eso. Quiere decir que utilizar todo el recurso necesario, toda su forma de acción necesaria, de forma a que el personal pueda tener una participación óptima, una mejor participación, mayor desempeño en el cumplimiento de sus fines, de sus objetivos, de la actividad que realiza y que cada una de las contribuciones den como resultado de que los objetivos del proyecto, es decir, la producción, sea obtenida con un criterio de optimización y a menor costo posible. Que ese será, ¿no?, el papel, la función del gerente del proyecto. Tiene que ser un líder para poder conseguir esos aspectos. Tiene que tener el liderazgo. Los objetivos de desarrollar el equipo del proyecto son los siguientes: contribuir en mejorar los conocimientos y habilidades del personal para la optimización de la producción. Tiene que contribuir en mejorar conocimientos. Para eso están las capacitaciones. No debe descuidar la parte de formación, capacitación del personal, reciclaje, observación de nuevas tecnologías, etc. De manera que la contribución de estos conocimientos, de esa capacitación, la mejora de las cualidades del personal, puedan permitir la optimización del resultado en el proceso de producción. Otro objetivo de desarrollar el equipo del proyecto es contribuir para tener sentimientos de confianza y consenso para reducir conflictos y aumentar el trabajo en equipo. Ese aspecto es sumamente importante porque en algunas veces cuando no aparece los sentimientos de confianza del trabajador hacia la empresa, hacia el proyecto, comienza a aparecer conflictos, comienza a aparecer situaciones incómodas que pueden comprometer, ¿no?, el trabajo en equipo y el normal desenvolvimiento de las actividades del proyecto. Por lo tanto, tiene que contribuir, es un objetivo el desarrollar el equipo del proyecto, el pensar en esa parte, el desarrollar un trabajo fuerte de manera que exista una interacción, una confianza en la empresa, una identidad del personal que trabaja, de manera que no se comprometa con los problemas operacionales de la empresa. Por otro lado, también desarrollar el equipo del proyecto está orientado a crear una cultura de equipo dinámico y sólido para aumentar la productividad. Sabemos muy bien que no hay trabajo individual que pueda ser bien realizado. El trabajo tiene que ser realizado en equipo. No es una sola persona que realiza todo el proceso operacional, él contribuye, más debe pensar que el trabajo que se realiza es en forma sólida, en forma dinámica y en forma de equipo, de manera que el resultado, ¿no?, es mejor para el proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto comprende, como en otros procesos que se vienen desarrollando y que son considerados para la norma PMBOK, el aspecto de informaciones o documentos de entrada que están constituidos por la asignación del recurso humano en el proyecto, que se realiza un paso anterior. Luego, el plan de gestión del proyecto, un documento general del proyecto, y finalmente el calendario de recursos, de qué manera, cómo está el tiempo, cómo está la relación en cuanto a la contratación del recurso humano en función al tiempo, para luego utilizar técnicas y herramientas y desarrollar el equipo del proyecto. Como herramientas, por ejemplo, tenemos las habilidades interpersonales. Eso es muy importante, considerar la parte de habilidades que existen entre varias personas. El entrenamiento es otra herramienta, o sea, la capacitación, el entrenamiento, una herramienta para desarrollar el equipo del proyecto. Actividades de construcción de equipo. Hasta se pueden hacer simulaciones, de forma que se construyan equipos de trabajo, se determinen actividades similares y conexas, de manera que constituyen
¿no?, actividades en equipo. También es necesario alcanzar, o es una herramienta, digamos, para poder realizar, desarrollar el equipo del trabajo, las reglas básicas, de qué manera está reglamentada las funciones específicas, los roles, las responsabilidades, etcétera, las autoridades, ¿no?, que pueda tener cada uno de los puestos de trabajo, que estará expreso como una especie de reglas básicas. Luego, herramienta es el agrupamiento. Y finalmente, como técnica que se puede utilizar para esta parte de desarrollar el equipo del proyecto, también está el reconocimiento y recompensas. Es un aspecto fundamental, principal, cuando hablamos de recursos. Reconocimiento y recompensas puede estar orientado, como ya se dijo, a la parte salarial, a la parte de servicio social, a la parte de recompensas, por ejemplo, con medidas de incentivos de producción o productividad, etc. Y salidas. Resultado de desarrollar el equipo del proyecto, tendremos la evaluación del desempeño del equipo, todo el equipo evaluado en cuanto se refiere al desempeño, y la actualización de los factores ambientales de la empresa. O sea que datos actualizados, informaciones que nosotros tenemos al interior de la empresa y también al exterior, lógicamente, tendremos actualizados. Este proceso de desarrollar el equipo del proyecto, como hemos visto el cuadro anterior, se puede también representar en un diagrama de flujo de datos. Y esta forma de representar es precisamente de la norma PMBOK, que considera, como ya sabemos, informaciones y documentos de entrada y finalmente da como resultado la salida. En la entrada, aquí podemos observar, por ejemplo, que será necesario contar con el plan de recursos humanos y será necesario contar con el calendario de los recursos humanos como documentos fundamentalmente básicos desde la parte exterior del sistema de la gestión de recursos humanos del proyecto. Dentro del sistema requerimos información sobre la asignación de recurso humano al proyecto y necesitamos del calendario de recursos humanos que está en la parte interna del sistema. Finalmente, con las herramientas necesarias, aplicables para ese fin que ya se hicieron mención, vamos a desarrollar el equipo del proyecto y obtendremos principalmente lo relacionado a la evaluación del rendimiento de los grupos de trabajo, principalmente. Y este resultado podrá ser utilizado para la gestión del equipo de recursos humanos, ¿no?, que va a intervenir en el proyecto. Por otro lado, será necesario o será como resultado la actualización de los factores ambientales de la empresa, ya viendo que en la empresa es necesario alterar algunos aspectos, desarrollar algunos aspectos, como en el caso del equipo del proyecto, y en esta parte viene la actualización de los factores ambientales de la empresa o de la organización. Bueno, podemos un poco ilustrar las habilidades interpersonales, que son herramientas fundamentales para esta parte, y aquí esquemáticamente se puede ilustrar estas habilidades, que estarán relacionados con la motivación, que estarán relacionados con el relacionamiento interpersonal, con la empatía, etcétera, la forma como puede crear una confianza a la persona, en fin, y una decisión de motivar el relacionamiento entre personas, ¿no? Este es un aspecto importante, por lo tanto, las habilidades interpersonales serán cuestión de evaluarlas inicialmente, claro, a través de técnicas que son conocidas en, digamos, la contratación de personal, como es, por ejemplo, algún tipo de examen, alguna entrevista, etcétera, que se puede de alguna forma evaluar estas habilidades interpersonales. Una herramienta fundamental para esta parte, para este proceso que estamos abordando, es el entrenamiento. Se puede observar allí que tenemos una persona designada para poder realizar la capacitación o el entrenamiento de un grupo de personas.
para el entrenamiento o capacitación, dependiendo del tema. Si es un tema, por ejemplo, amplio, un tema que puede comprometer a todos los trabajadores de una empresa, de un proyecto, podríamos organizar grupos de trabajo para el mismo tema, que por ejemplo podría estar relacionado a la parte de seguridad y salud ocupacional. Cuando ya se trata de cuestiones técnicas, dependerá del grupo, del equipo de personas que realizan una determinada actividad. Será necesario programar, por ejemplo, cuando se trata de la seguridad en el uso de explosivos, con la seguridad en la parte de la perforación, ¿no? Tendremos que comprometer, ¿no?, organizar este entrenamiento con un enfoque un tanto grupal, especializado, orientado a ese recurso humano que realiza ese tipo de actividad, que en este caso del ejemplo que pongo es de perforación y voladura. Por lo tanto, esta parte del entrenamiento, la capacitación, es fundamental para el proyecto. Como ya decía, en muchos países, ¿no?, ya tienen incorporado como norma, como exigencia, la mínima cantidad de horas de capacitación mensual, y eso constituye parte de su informe al final del año. Actividades de construcción de equipo también es otra herramienta. Yo he querido mostrar esta fotografía que da a entender de que pues la tendencia de todos los que estaban presentes en ese momento es identificarse, digamos, hacer de que se forme una fuerza única entre todos ellos. Quiere decir que un equipo de trabajo. Yo pienso de que esta fotografía transmite un mensaje importante. ¿Cuál es? El trabajo que se realiza en un proyecto tiene que estar orientado a un trabajo en equipo. No hay un trabajo que se pueda hacer aisladamente. Se puede hacer, mas el resultado no será como esperado comparando con un trabajo que se realiza en equipo, con una identidad institucional. Bien, reglas básicas es otra herramienta. Por ejemplo, aquí reglas básicas no están orientadas necesariamente a estas señalizaciones que estoy mostrando en la parte de seguridad, mas reglas también estarán orientados a cuáles son los roles que va a desempeñar cada recurso humano, que va a hacer, ¿no?, funciones, ¿no?, que va a realizar dentro de la empresa, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus autoridades, ¿no? Todos esos aspectos son reglas básicas, ¿no? Muchas veces son reglas de carácter general, nacional, o ya son leyes, mas también pueden existir reglas internas de cada empresa que lógicamente estarán basados en criterios de normas vigentes, y algunas veces cuando se trata de normas es necesario proponer a las instancias correspondientes para que esas normas internas sean aplicadas, sean aprobadas y luego aplicarlas, ¿no? En este caso, como ejemplo, simplemente se refiere a las reglas básicas de señalización de seguridad. Ahí podemos ver, por ejemplo, que es prohibido entrar en una zona sin uso de guantes, no se puede fumar, etcétera. Es necesario, es obligatorio usar guantes, es obligatorio usar cascos, es obligatorio usar, digamos, el mameluco, y hay algunas señales de emergencia, ¿no?, de salida, etcétera, y también contra incendios, en fin, de peligro, ¿no?, de peligro, y informaciones adicionales de las zonas de recepción, de baño, en fin, y uso de algunos implementos de seguridad personal y también, naturalmente, indicaciones de seguridad colectiva. Pienso que en esta parte, esta presentación es contundente. Podemos notar al lado izquierdo una persona que está recibiendo una recompensa, un reconocimiento, y en el lado derecho, bueno, estamos viendo los aplausos, solamente para representar de que es extremadamente importante esta parte del reconocimiento y recompensa, no solo pensando en el aspecto, digamos, salarial, mas también
de otras maneras. Si hay algún trabajador que se distingue, se preocupa, debe ser reconocido, debe ser recompensado y de esa manera podremos estar mostrando un ejemplo para el resto de los trabajadores, que sea una motivación, una recompensa, un reconocimiento que es necesario aplicarlas y es una herramienta fundamental para poder desarrollar los equipos de trabajo. Bien, desarrollar el equipo del proyecto como resultado que nos va a dar. Se puede expresar en dos aspectos, fundamentalmente. La evaluación del desempeño del equipo. La evaluación de la eficacia de un equipo puede incluir indicadores como, por ejemplo, mejoras en habilidades que permiten que las personas realicen las tareas con más eficacia. Mejoran sus habilidades, sus competencias y los trabajos que realizan tienen mayor eficacia. El resultado es mejor, ¿no? Mejoras en competencias que ayudan al equipo a tener mejor desempeño como grupo, como equipo. Es otro indicador. Otro indicador es la reducción en la tasa de rotatividad del personal. Se reduce, porque la tasa de rotatividad de personal está indicando, si es alto, de que probablemente un personal determinado en el lugar que está no se desempeña como esperado y por lo tanto tenemos que rotar a otra parte y sustituir con otra. Por lo tanto, ahí aparece la tasa, ¿no? El índice de rotatividad del personal. Y otro indicador es aumento en la cohesión del equipo, en que los miembros del equipo, ¿no?, coparticipan informaciones, coparticipan experiencias abiertamente y se ayudan para mejorar el desempeño general del proyecto. Nuevamente aquí, ese indicador, cada vez que notemos que hay mayor cohesión entre personas, que se sienten identificados con el trabajo que están haciendo, esas contribuciones conjuntas en equipo es un indicador interesante en cuanto a la evaluación del desempeño del equipo de personas. Y la segunda parte será la actualización en los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa, ¿no?, pueden ser actualizados como resultado del proceso del desarrollo del equipo del proyecto, que incluyen, entre otros factores, la administración de personal, incluyendo actualizaciones en los registros de entrenamiento de trabajadores y en la evaluación de sus respectivas habilidades. Por lo tanto, a través de estos dos aspectos, ¿no?, podemos nosotros reflejar, ¿no?, el resultado de desarrollar el equipo del proyecto. Ok, otra parte, otro proceso de la gestión de personal del recurso humano en el proyecto. Administrar el equipo del proyecto. Es otro proceso. Es el proceso de acompañar el desempeño de los miembros del equipo, proporcionar feedback, resolver inquietudes y gestionar cambios para optimizar el desempeño del proyecto. Quiere decir que en la parte de administrar el equipo del proyecto tenemos que tener en cuenta el aspecto del desempeño, de cómo se desenvuelven en el trabajo de los miembros integrantes del equipo, de los equipos, porque pueden haber varios, proporcionar la información necesaria de qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que pasó, resolver las inquietudes que aparecen, porque todos los trabajadores naturalmente que mostrarán en algún momento una preocupación frente a una situación, esas inquietudes tenemos que resolverlas y gestionar cambios de forma que optimizamos el desarrollo del proyecto. Como resultado de la gestión del equipo del proyecto, las solicitudes de cambios son encaminadas, el plan de recursos humanos son analizados, las inquietudes son resueltas y se evalúa el rendimiento de los miembros del equipo. Por lo tanto, es un aspecto interesante en cuanto se refiere a la administración del equipo del proyecto. La gestión del equipo comprende una combinación de habilidades con énfasis a la
comunicación, a la gestión de conflictos. Siempre aparecen conflictos. La negociación y un ingrediente importante es el liderazgo. El gerente del equipo debe considerar desafíos para los miembros del equipo y reconocer por el buen desempeño. Son estrategias, formas de gestionar adecuadamente el equipo. Claro que para muchas personas esta acción no es fácil, pero se tiene que tender a que esto se realice. Cada cual tenemos algunas cualidades, algunos somos excelentes gestores, otros no lo somos, en fin, pero siempre nuestra orientación será a eso, la gestión del equipo, ¿no? Tomar todas las estrategias, tomar mecanismos de comunicarse, gestionar, resolver problemas que aparecen en cuanto se refiere a conflictos, ¿no? Negociar, etcétera, y finalmente hacer que se reconozca también al equipo si está cumpliendo adecuadamente sus funciones. Administrar el equipo del proyecto requiere informaciones como la asignación del personal del proyecto, o sea, qué personas y qué van a hacer, cuáles son sus funciones, responsabilidades, etcétera. Plan de gestión del proyecto como un documento base. Evaluación del desempeño del equipo, resultados, cómo es que resulta, ¿no?, el desempeño de cada uno de los equipos integrantes del proyecto y en forma total. Informes de performances o rendimientos. Es necesario de ver los activos de procesos organizacionales en cuanto se refiere a esta parte de administración del equipo del proyecto, ¿no?, cómo está relacionado. Y finalmente, nosotros echaremos mano a las herramientas y técnicas que son la observación y conversación, ¿no? Una persona, un gestor, un administrador del equipo del proyecto, tiene que observar y tiene que conversar. Por lo tanto, eso es una herramienta para realizar esta administración. Luego, la evaluación del desempeño del proyecto. Tiene que realizarse cómo está el desempeño del proyecto. Por eso, el desempeño del proyecto en la parte superior era una herramienta y, lógicamente, basado en esa herramienta, ¿no?, se realiza la evaluación del desempeño del proyecto, ¿no? Si el proyecto está yendo bien, quiere decir que la gestión del equipo del proyecto está siendo adecuado y como consecuencia estamos obteniendo resultados satisfactorios, positivos. Luego, herramienta es la administración o gestión de conflictos, si existen conflictos. Tenemos que registrar las inquietudes que aparecen, no olvidarlas, ¿no? Decir que había una inquietud de un trabajador X y nosotros, bueno, pues en ese momento no nos interesa, lo dejamos al lado. Es bueno anotarlas y pensar en reflexionar y luego decir cómo podría resolver esta situación para que mejore, ¿no?, el desempeño, ¿no?, del proyecto. Y finalmente, habilidades interpersonales, ¿no?, que también es importante considerar como herramienta para administrar el equipo del proyecto. Como salidas tendremos la actualización de los factores ambientales de la empresa, ¿okay?, relacionados al equipo de personal que precisa el proyecto. Actualización en activos de procesos organizacionales, ¿no?, necesario también internamente actualizar. Luego constituirán documentos de salida también los pedidos de cambios realizados en cuanto a la estructura del equipo, ¿no? Tenemos registrados, se realizaron cambios, se evaluaron aquí, se detectaron algunos inconvenientes con la acción de un personal determinado en este puesto definido, de forma que fue necesario hacer un reajuste, mover de un lugar a otro, en todo caso sustituir con otro, en fin, hay pedidos de cambios. Por lo tanto, eso documentado. Y finalmente, actualizaciones en el plan de gestión del proyecto, ¿no? El plan de gestión del proyecto están siendo, cada vez que se realizan cada uno de los procesos, ¿no?, actualizados. Por lo tanto, en este caso también, en cuanto se refiere al equipo del proyecto, será actualizado, ¿no?, en el plan de gestión del proyecto. Ese flujo de la entrada y salida de datos
en el tema de gerenciar el equipo del proyecto o en el proceso de gerenciar el proyecto, podemos analizar en este diagrama de flujo de la norma PMBOK. Tenemos aquí informaciones del sistema interna de la gestión de recursos humanos del proyecto, que son en este caso 9.2 y 9.3. 9.2 como información nos proporciona la asignación de recursos humanos en el proyecto. 9.3 nos proporciona la evaluación del performance de los equipos de trabajo que serán constituidos en la empresa, en el proyecto. E informaciones externas a este sistema, que podemos llamar sistema de la gestión de recursos humanos del proyecto, tenemos a el 4.2 que proporciona el plan de recursos humanos, el 10.5 que alimenta el informe de los rendimientos, de los performances, y luego de la parte empresarial que necesitamos la evaluación del proceso de la estructura organizacional. Por lo tanto, combinando estas informaciones del sistema interno de la gestión de recursos humanos del proyecto y informaciones externas, utilizando las herramientas necesarias, ¿no?, se realiza el proceso y finalmente vamos a obtener como resultado 3 aspectos. 3 informaciones, 3 datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte en sentido derecha tenemos los registros, ¿no?, de los pedidos de cambios, ¿no?, en cuanto se refiere a los equipos de personal. Luego, como salida, tenemos también la actualización de la evaluación de los procesos organizacionales. Tenemos la actualización de factores ambientales de la empresa, que sirve como retroalimentación. Y también tenemos la actualización del plan de gestión del proyecto, que va también a servir de retroalimentación para la parte 4.2, ¿no?, de el sistema que considera la norma, ¿no? El resultado de los pedidos, de los cambios realizados, será utilizado en la parte 4.5, que es el cambio integrado del performance, el control del cambio del performance, ¿no?, que vamos a tener. Observación y comunicación como una herramienta importante. Allí he incluido en la presentación una fotografía donde se realiza un trabajo de perforación manual. Por lo tanto, el supervisor podrá estar presente, estar ahí, para poder observar cuál es el proceso operacional que ejecuta este personal, que está conformado por el perforista y el ayudante. Normalmente el perforista es la persona más experimentada y el ayudante es la persona que va acompañando y naturalmente también va aprendiendo gradualmente la ejecución de la operación. Entonces, será necesario observar si ellos están posicionando adecuadamente, por ejemplo, el barreno, porque para poder realizar la perforación previamente será desarrollado un plan de perforación del frente, con particularidades de inclinación, con particularidades de dirección, etcétera, y posición en un frente determinado. Por lo tanto, se observará si están ejecutando de acuerdo a los criterios técnicos indicados en esta zona de perforación. Si consiguen, o sea, obtienen un resultado como lo pensado o no lo obtienen. O tal vez tienen dificultades en el manejo de la máquina, del equipo, etcétera. Observando, por lo tanto, aquí en este caso podemos nosotros sacar una conclusión, diciendo de que este equipo de personas, que son los dos, están consiguiendo realizar el trabajo adecuadamente, como debe ser técnicamente admitido, o no lo están haciendo, o tienen problemas en el manejo de las máquinas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se puede sacar una conclusión sobre este detalle. Y por otro lado, será importante la comunicación.
Allí la comunicación, como sabemos, se realizará entre dos o más personas y mínimamente entre dos personas a través de la utilización, por ejemplo, del lenguaje, que podrá transmitir el mensaje desde el transmisor hasta el destinatario. Por lo tanto, esa comunicación podrá llevar por en medio, ¿no?, el mensaje, un mensaje determinado. El mensaje podrá ser, por ejemplo, en este caso, que se debe corregir si existe algún error observado por el supervisor. No se debe continuar el trabajo de esa manera, por lo tanto, la medida de acción, ¿no?, para ese caso será transmitido a través de un mensaje que podrá ser mensaje oral, podrá ser mensaje escrito, etc. Evaluación del desempeño del proyecto. En la evaluación del desempeño del proyecto podemos observar aquí como una herramienta fundamental, ¿no?, todos los componentes integrantes para evaluar el desempeño del proyecto, ¿no? Se define algunos criterios de evaluación. Luego de definir algunos criterios de evaluación, vamos a realizar la medición y evaluación. Vamos a medir en el terreno una parte determinada del proyecto que nos pueden indicar el desempeño, por ejemplo, en cuanto a rendimiento. Uno de los indicadores importantes que podríamos medir podría ser, por ejemplo, la productividad, ¿no? Quiere decir toneladas por hombre guardia, por ejemplo, ¿no?, un indicador. Lo podemos medir y luego evaluar, ¿no? Luego tendremos que tomar, dependiendo del resultado, si el resultado es positivo o el resultado no lo consideramos que no es lo aceptable, podemos realizar un feedback. Luego, de las correcciones realizadas, nuevamente hacemos la medición correspondiente del performance que se viene obteniendo y vamos comparando entonces con el resultado que se va a obtener posteriormente. Y así sucesivamente el criterio será mejorar el desempeño del proyecto. Gestión de conflictos es una herramienta también importante. Aquí podemos observar un cuadro interesante que nos permite interpretar, evaluar en lo referente a la gestión de conflictos. Por un lado, en el lado izquierdo tenemos la preocupación de uno mismo, la mayor preocupación a menor preocupación, y en el eje Y, o sea, vamos a hablar de ejes. En el eje X, preocupación por uno mismo, y en el eje Y, preocupación por el otro, ¿no? Podemos observar que una persona que tiene la mayor preocupación por uno mismo y menor preocupación por el otro, podrá tener, digamos, una cualidad. ¿Y cuál es la cualidad? Por ejemplo, aquí en este caso, en la parte mayor, individual, y menor en el otro, se denomina competitivo. Cuando tiene una preocupación mayor en uno mismo y también mayor en la preocupación del otro, ese sería una calificación colaborativa. Y si acontece que la preocupación por uno mismo es menor y también menor preocupación por el otro, es evitativo, quiere evitar. Y si la preocupación por uno mismo es mayor y es menor y la preocupación por el otro es mayor, es acomodativo. Por lo tanto, si tenemos una situación intermedia, estaríamos hablando la preocupación de uno mismo medio y la preocupación por el otro medio. Sería un compromiso asumido. Por lo tanto, es importante de que esto se pueda evaluar, porque cada uno de los trabajadores tendrán, ¿no?, cualidades propias, ¿no?, de forma que podamos situar en alguna posición determinada y basado en eso podemos tomar alguna medida de acción.
El administrar el equipo del proyecto, en este caso, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? El administrar el equipo del proyecto, como resultado, podemos tener en 4 partes. 1. Actualizaciones en los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que podrán requerir actualizaciones como resultado del proceso de gestión del equipo del proyecto incluyen, entre otros, comentarios para las evaluaciones de desempeño organizacional y actualizaciones en las habilidades del personal. Muy importante ver eso porque se administra, se gestiona el recurso humano con un sentido estructurado, con un sentido racional, manejando indicadores, manejando cómo, por ejemplo, vemos las habilidades de un determinado recurso humano. 2. Las actualizaciones en activos de procesos organizacionales. Los activos de procesos organizacionales que requieren acciones de actualización como resultado del proceso de gerenciar el equipo del proyecto incluyen, entre otros, informaciones históricas y documentación de lecciones aprendidas. Eso es importante. Experiencia. Incluyen también modelos y finalmente procesos normalizados de la empresa. En la parte 3, solicitaciones de cambios o pedidos de cambios. Los cambios de personal, sea por opción, o sea, decisión propia, o por eventos incontrolables, pueden afectar el restante o el resto del plan de gerenciamiento del proyecto. Cuando las cuestiones de personal generan problemas, el plan de gerenciamiento del proyecto, como la prorrogación del plazo o, por ejemplo, superar el nivel del presupuesto, una solicitud de cambio puede ser ejecutada por el proceso, realizar el control integrado de cambios. Los cambios de personal pueden incluir transferencia de personas para otras tareas, tercerización de parte del trabajo y sustitución de miembros de equipo que pueden ser separados. Por lo tanto, esos son los que se reflejará en la solicitud de cambios. Actualización en el plan de gestión del proyecto. Los documentos del plan de gestión del proyecto que deben ser actualizados incluyen, entre otros, el plan de gestión de personal. Estamos hablando de la parte de personal, por lo tanto, estos cambios, estas actualizaciones se realizarán orientado al recurso humano.